Les hago la presentación de nuestra nueva unidad, que es metabolismo de lípidos, y vamos a empezar por el tema que se llama lipoproteínas. ¿Okay? Unidad número 2. Aquí, aunque tiene unidad número 3, perdón, porque como se comparte esta unidad con los... perdón. Ok, entonces, como esta unidad se comparte con los médicos, para ellos es la unidad 3, pero para ustedes es la unidad número 2. Entonces, bueno, veremos el tema de lipoproteínas de esta unidad número 2, que se llama metabolismo de carbohidratos. Un segundo, estoy aceptando a sus compañeros que faltan. Listo. Bueno, pues número 1. Este tema que vamos a revisar posiblemente les sirva a los compañeros que van a presentar en el laboratorio, así que nos vamos a apurar un poquito para que alcancemos a ver algunos datos que les pudieran ayudar a los compañeros, para los compañeros que trabajan conmigo en el laboratorio. ¿No? Y para todos en general, porque todos ya estamos viendo ya lípidos, ¿no? El perfil de lípidos en el laboratorio. Entonces, bueno, pues el primer tema es lipoproteínas y la pregunta es, ¿qué es una lipoproteína? Una lipoproteína es un conjunto de proteínas y lípidos, por eso la palabra lipoproteína, que tienen la función de transportar lípidos por la sangre. Entonces, las lipoproteínas están formadas de lípidos y de proteínas y tienen la función de transportar lípidos en la sangre. ¿Por qué hacen esta función las lipoproteínas? Porque recuérdense que los lípidos son insolubles en agua, entonces en la sangre hay gran cantidad de agua, 92.5% de la sangre es agua. Entonces la sangre es un medio acuoso por la cual no se pueden mover los lípidos. Por lo tanto, ¿quién nos transporta los lípidos en la sangre? Pues las lipoproteínas. Entonces, por eso son importantes, ¿no? Ajá. Estas lipoproteínas están involucradas con los sustratos energéticos, dado que estas son las que entregan a los lípidos a las células, para que las células los capten y las células puedan generar energía a partir de los lípidos. Ajá. ¿Qué pueden transportar las lipoproteínas? Por ejemplo, triacilgliceroles, colesterol o incluso vitaminas que no pueden transportarse por sangre, como la vitamina D, por ejemplo, con la vitamina E. ¿Cuáles serían entonces, por lo que les he dicho, cuáles serían las funciones de las lipoproteínas? Por lo que les dije, ¿cuál sería la función principal? Transportar lípidos. Ajá, exacto, transportar lípidos a través de la sangre, ¿no? Ajá. ¿Y qué lípidos van a transportar? Pues aquellos que vienen de la dieta o aquellos que se producen en el mismo cuerpo humano, porque también déjenme decirles que el hígado es un productor de ácidos grasos, ¿no? O de colesterol. De hecho, todas las células producen colesterol. Entonces, lo que hacen las lipoproteínas es que pueden transportar lípidos que vienen de la dieta o lípidos que son sintetizados en diferentes órganos como el hígado y el tejido adiposo. ¿Ah? Y estas lipoproteínas los entregan a las células que los requieren para que generen energía. ¿Qué tipo de lípidos podemos encontrar en las lipoproteínas? Colesterol, ésteres. Entonces, el colesterol, cuando está unido a ácidos grasos, se le llama colesterol esterificado. Y a ese también se le llama colesterol ésteres. Las lipoproteínas contienen también fosfolípidos, triacilgliceroles y colesterol en estos porcentajes. Entonces, si ven, el más abundante es el colesterol esterificado o colesterol ésteres. Y también ácidos grasos, principalmente de cadena larga. Entonces, todos estos tipos de lípidos los podemos encontrar en las lipoproteínas, en esas proporciones. Ahora, otra pregunta importante que deberíamos de saber es, ¿cómo está formada una lipoproteína? Una lipoproteína se forma de dos partes generales. Una parte que se le llama centro interno o centro hidrofóbico, y sería lo que está adentro de la lipoproteína, esto que está aquí adentro, y por otro lado tendríamos la capa externa, que estaría representada por esta parte. ¿Ok? Ahora, ¿qué función o qué contiene la parte interna o el centro hidrofóbico? El centro hidrofóbico.
En ellas se contienen los lípidos que se van a transportar, como por ejemplo los triacilgliceroles, estas pequeños, esto que estoy marcando es un triacilglicerol, así no los dibujan, y aquí los pueden ver. Esto que estoy marcando ahora es colesterol unido a ácidos grasos, y aquí vemos más, ¿no? Por eso les llaman ésteres de colesterol. Entonces, si se dan cuenta, en el interior de la lipoproteína se encuentran los lípidos que se van a transportar, como ésteres de colesterol y triacilgliceroles y vitaminas. Ahora, en la capa externa, ¿qué encontramos? Normalmente en la capa externa de una lipoproteína encontramos colesterol. Si se dan cuenta, ya no nos representan que sea unida a ácidos grasos. Solamente estas esferas pequeñas representan el colesterol. También encontramos fosfolípidos. Entonces, estas cabecitas de color verde que ustedes ven aquí, con estas dos como especie de patitas, representan a los fosfolípidos. Recuerden que un fosfolípido está formado por una cabeza polar, que estaría representada por la cabeza verde, y dos ácidos grasos. Entonces, estos dos, bueno, esto en conjunto, la esfera verde y las dos patitas, representan a los fosfolípidos. Y también podemos encontrar en la capa externa de la lipoproteína algo que se conoce como apolipoproteínas. Y estas apolipoproteínas en realidad son proteínas. Todo esto morado que vemos aquí anclado serían apolipoproteínas. Son proteínas que están incrustadas en estas lipoproteínas. No vayan a confundir, es diferente apolipoproteínas que una lipoproteína. Una lipoproteína es todo esto, ¿ok? Y una apoproteína es solo la proteína morada. Apoproteína, aquí está. Listo. Bueno, pues esos serían los componentes. Y asimismo tenemos otros dibujos que podemos encontrar en otros libros, como por ejemplo en el libro de Harper, para que veamos igual su composición de las lipoproteínas. Bueno, eso es con relación a su estructura. Aquí de hecho lo vemos un poco más grande, a la lipoproteína, e incluso sus componentes, ¿no? Y aquí les pongo que podemos encontrar en el interior, que ya lo sabemos, triacilgliceroles, colesterol esterificado, incluso vitaminas como la A y la E, o incluso la D, ¿no? Bueno, eso sería. Ok, ahora, se sabe que existen diferentes tipos de lipoproteínas. De hecho, estas se pueden clasificar. Existen diferentes tipos y están clasificadas. Ahora, ¿cómo las clasificamos? Se clasifican de acuerdo a su densidad, prácticamente. Prácticamente de acuerdo, se clasifican de acuerdo a su densidad. ¿En quiénes se clasifican? Aquí veamos la tabla. Las lipoproteínas las podemos clasificar en kilomicrones, en lipoproteínas VLDL, en IDL, en LDL y en HDL. Esos son los 5 tipos de lipoproteínas que pueden circular en sangre. Y cada una de ellas tiene una densidad que está asociada con el peso, ¿no? Vean, cada una de ellas tiene su peso. No solo eso, cada una de ellas se caracterizan o se diferencian por el tipo de molécula que pueden transportar. Por ejemplo, los kilomicrones pueden transportar triacilgliceroles, al igual que las VLDL. Pero chequen qué pasa con las IDL. Las IDL, que son lipoproteínas, pueden transportar tanto triglicéridos como colesterol. ¿Y qué pasa con las LDL? Ellas pueden transportar solo colesterol. ¿Y qué pasa con las HDL? Ellas, lo que están prácticamente formadas por proteína y también pueden transportar colesterol, pero en un sentido reverso. Ahora, también se caracterizan o se diferencian estas lipoproteínas no solo en su densidad y en sus componentes, también se clasifican por el tipo de proteínas que están incrustadas en su capa externa. Por ejemplo, los kilomicrones en su capa externa, que les mencionaba, puede tener a las proteínas B48, a la proteína A, a la C y a la E. Mientras que, por ejemplo, las VLDL tiene a la proteína B100, a la A, la C y la E. Pero noten que la IDL solo contiene B100 y E. Y más aún, quiero que visualicen como LDL solo contiene a B100 y las HDL tienen proteínas un poco completamente diferentes, ¿no? Porque ya tiene a la A1 y a la A2. Entonces, recuerden, estas apoproteínas
son las proteínas que están en la membrana externa y pueden ser diferentes. Pueden ser estas diferentes entre las lipoproteínas, ¿no? Ahora, igual también en el tamaño. En relación al tamaño, vean, también varía su tamaño, ¿no? De cada una de ellas. Por ejemplo, los kilomicrones, vean su tamaño, son muy grandes. Ajá, y mientras que las más chiquitas son las HDL. Ahora, datos importantes que les quiero comentar al respecto. ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí van bien? Bueno, ahora, gracias. Ahora, lo que les quiero comentar es lo siguiente. ¿Cuáles son los datos relevantes que ustedes tienen que dominarse de esta tabla? Desde luego que todos son importantes, ¿no? Y sí, se tienen que aprender pues, los nombres de todas estas lipoproteínas, pero datos que voy a mencionar que son claves son los siguientes. Número 1. ¿Quién es la lipoproteína más grande? Si nos basamos en el tamaño, ¿quién es la lipoproteína más grande? Bueno, en su diámetro. ¿Quién es la más pequeñita? ¿Quién me puede confirmar? Pues la más grande es la HDL y la más pequeña serían los kilomicrones, ¿no? Los kilomicrones en términos de diámetro. En términos de diámetro. Oh, ya. Sí. Ajá. En términos de diámetro, los kilomicrones, ¿qué serían? ¿Más grandes o más pequeños? Más grande. Más grandes, gracias, más grandes. Significa que los kilomicrones son muy grandes, mientras que las HDL son las más pequeñitas. Ahora, noten aquí, ¿por qué será que si los kilomicrones que son más grandes, ¿por qué pesan poquito? Y noten, ¿por qué las HDL que son más pequeñitas pesan más? ¿De qué dependerá eso? Pues de su componente. Ajá, gracias. Sí, de su componente. Entonces, estos kilomicrones son los más, son los más grandes, pero son muy ligeros. O sea, son muy grandes, pero es como si estuviera algo bofo, ¿no? O sea, no pesa. ¿Y por qué no pesa? Porque están constituidos, o porque albergan en ellos, o porque transportan triglicéridos. ¿Y qué pasa con las HDL? Pues las HDL son de tamaño más pequeñito, pero son mucho más pesadas porque en ellas se alberga, o su componente principal son las proteínas. Y ese es el motivo. Ahora, otro dato que quiero compartirles es que a ver, espérenme. Otro dato que les quiero compartir es que, por ejemplo, las LDL, que es un resumen, las LDL transportan colesterol. Lo que quiere decir es que LDL, cuando las tenemos normales en sangre, pues todo está perfecto. Pero si están abundantes, están asociadas con la formación de ateromas. Ajá. Es algo negativo para la salud de un paciente. Entonces, siempre que encontremos LDL incrementadas en sangre, es indicativo de que a futuro se corre el riesgo de que una persona forme placas de ateroma. ¿Qué son esas placas de ateroma? Por último, para concluir esta sesión. Pues resulta que todos sabemos que tenemos vasos sanguíneos y cuando tenemos alta concentración de... ¿Ahorita me escuchan? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe. Sí, ok, porque estaba yo escuchando, bueno, me apareció como inestabilidad. Entonces, cuando tenemos gran cantidad de estas vesículas LDL, suponiendo que esta esferita es LDL y esto es una flechita que indica que está incrementado, cuando hay alto incremento de este tipo de lipoproteína, estas lipoproteínas, como son tan pequeñitas, se intercalan en las capas de los vasos sanguíneos, es decir, como que se intercalaran en las capas de los vasos sanguíneos. Aquí está. Y se empiezan a intercalar
a intercalar de tal manera que empiecen a formar un abultamiento, como se empiezan a meter estas por debajo del endotelio, se empieza a generar un incremento, un abultamiento, ¿sí? Ajá. A esto pues estaría lleno de LDL. Y a eso se le conoce como una placa de ateroma, que cuando se rompe esto, puede generar sangrado y que se formen trombos y pueden empezar a circular y pueden generar un infarto cerebrovascular, por ejemplo, o un infarto al miocardio. Entonces, por ese motivo son bien importantes las LDL. Las LDL y las VLDL son remanentes, es decir, bueno, ya lo vamos a ver más adelante que es un remanente el día de mañana, pero cuando se intercalan aquí generan estos abultamientos que van acumulándose y empiezan a obstruir el vaso sanguíneo. Por lo tanto, deja de haber flujo sanguíneo, deja de haber aporte de nutrientes y también deja de haber circulación de oxígeno. Y eso ocasiona que pueda haber muerte de tejido, infartos o hipoxia, ¿no? Y bueno, pues eso es la importancia de este tema también en relación a la salud. Bueno, pues por cuestiones de tiempo hasta aquí nos quedamos. El día de mañana, el próximo lunes continuamos con este tema. Esto les va a ayudar un poquito a quienes van a presentar sus temas en el laboratorio. ¿Sale? Nos vemos el día lunes. Saludos a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.